Adelante nomás. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nahuel Müller y en esta presentación voy a contar sobre lo que fue mi proyecto final de carrera. Este trabajo trató sobre el desarrollo de la electrónica de lectura de unos fotosensores llamados fotomultiplicadores de silicio, o SIPM por sus siglas en inglés, y que forma parte de un instrumento a ser integrado en un satélite, cuyo fin es la medición de flujos ultra bajos de fotones provenientes de distintas fuentes, como por ejemplo estrellas lejanas y otros cuerpos celestes. La estructura de la charla empieza con una introducción teórica de los sensores utilizados, explicando cómo están hechos y cómo funcionan, y sigue con la motivación del proyecto, hablando del marco en el que se realizó el trabajo. Después paso al desarrollo del mismo, explicando el sistema implementado, etapa por etapa, hasta mostrar el prototipo final obtenido. Por último, presento las mediciones de caracterización, sus resultados y las conclusiones finales. Bueno, arrancando con los fotomultiplicadores de silicio. Los SIPM son sensores de luz cuya extrema sensibilidad permite la detección de luz en su mínima cantidad, es decir, fotones individuales. Como se esquematiza a la izquierda, estos dispositivos están compuestos por arreglos de fotodiodos de avalancha en serie con resistencias de quenching. Cada par diodo de resistencia forma lo que se denomina una microcelda. A la derecha hay una foto de microscopio del sensor usado en el que se llega a distinguir, además del wire bonding de uno de los terminales, la estructura regular de estas microceldas. El funcionamiento de cada celda se puede explicar utilizando el gráfico de la derecha. Ahí se ve la curva característica del diodo inversa, que es la condición de polarización en la que opera la celda, justo por encima de la detección de breakdown de los diodos. Ahora, cuando un fotón incide en el material y es absorbido por un electrón, este puede pasar a la banda de conducción y, como el campo eléctrico en la juntura es tan intenso debido a la polarización inversa, este electrón se acelera al punto tal que puede generar nuevos portadores mediante ionización por impacto. Estas nuevas cargas libres pueden repetir el proceso y generar lo que se conoce como avalancha. Al aumentar la corriente, la resistencia de quenching, de extinción, como puede traducirse el término, reduce la tensión sobre el diodo, reduciendo el campo eléctrico y eliminando las condiciones para que la avalancha se siga produciendo, reiniciando así el ciclo de la microcelda. Esto se replica en el resto de las celdas y como están todas conectadas en paralelo, a la salida del dispositivo se tiene la suma de la corriente generada por las celdas. Acá se ilustran las formas de pulso que se esperan en la salida del SIPM. El primer pulso corresponde al disparo de una única microcelda que puede darse por fotoabsorción, como mencioné antes, o por excitación térmica. Cuando es por esto último, el pulso se denomina cuenta oscura y es considerado ruido. El siguiente grupo de pulsos ilustra otro de los mecanismos de ruido. El after pulse, que ocurre cuando durante la avalancha quedan cargas atrapadas en defectos del semiconductor que se liberan más tarde, produciendo pulsos retrasados y de menor amplitud que se suelen montar sobre la cola del pulso original. Y el tercer caso representa el disparo de dos celdas, es decir, un pulso del doble de amplitud. Esto puede darse porque dos celdas absorbieron un fotón o porque la avalancha de una celda disparó una celda aledaña. Esto último se conoce como crosstalk y es otra de las fuentes de ruido consideradas en este trabajo. Pasando a la motivación del desarrollo, este trabajo se da dentro del marco del proyecto de la OSAT, que es un grupo formado por gente del CONICET, Corea, UBA y UNSAM, que nació con el objetivo de realizar la validación de dispositivos electrónicos en órbita y su utilización en aplicaciones espaciales. Para esto se desarrollaron las plataformas que se ven en las imágenes, que son unas placas de 10 por 10 centímetros con las funcionalidades de una SMU que permiten la caracterización eléctrica de distintos dispositivos. Algunos dispositivos de bajo prueba ya implementados son transistores y memristores, es decir, memorias resistivas, fabricadas por el grupo y también por otros colaboradores. En este momento hay integradas y en funcionamiento 9 de estas placas en satélites de la empresa Satellogic, empresa dedicada a la captura de imágenes terrestres que no cede espacio en sus misiones espaciales. Las últimas dos se agregaron a principios de este año y son las primeras misiones en incluir SIPMs, aunque no con el mismo fin que en este trabajo, sino que para realizar unas primeras mediciones de caracterización con el dispositivo sin excitación externa. La próxima misión de la OSAT, y donde se enmarca concretamente mi trabajo,
involucra el uso de SIPMs para la medición de flujos ultra bajos de fotones provenientes de distintas fuentes, como por ejemplo estrellas lejanas. Con esto en mente, se definió que la electrónica a desarrollar tendría como principal requisito tener la capacidad de acondicionar y transmitir a otro módulo de procesamiento la señal producida por un único fotón. A la derecha se muestra un esquema del satélite en donde la parte marcada en verde pertenece al volumen que nos va a prestar Satellogic para implementar este nuevo experimento. Este espacio va a incluir, además de la electrónica de este desarrollo, una óptica asociada, un sistema de refrigeración para el sensor y una computadora de a bordo para supervisar los múltiples experimentos que se llevarán a cabo y para realizar la comunicación con el satélite. Una vez definidos estos requisitos del proyecto y consensuados con mi director, se redactó el Project Charter y de esta manera se formalizaron los objetivos y entregables del trabajo, antes de arrancar a trabajar propiamente dicho. Una vez explicado el objetivo del proyecto, puedo pasar al diseño circuital. Acá hay un esquemático del setup completo que se implementó, junto con las formas de onda esperadas en distintas partes del mismo. Empieza por la izquierda con el sensor y un filtro RC pasabajos para reducir ruidos de alta frecuencia que se pueden montar sobre la tensión de polarización. El SIPM emite un pulso de corriente de unos pocos microamperes que es convertido a tensión mediante un amplificador de transimpedancia. Esta primera etapa analógica se completa con un segundo amplificador de menor ganancia, implementado como un filtro pasabajos de realimentación múltiple, que tiene el objetivo tanto de invertir la polaridad del pulso como de atenuar señales espurias en el rango de FM. Después sigue la etapa de digitalización, que consiste de un comparador rápido en un esquema de realimentación positiva, que con esta forma de realimentar obtiene la histéresis suficiente para que el nivel de ruido no dispare el comparador. Además, decidí trabajar con un dispositivo con salida diferencial para poder transmitir los pulsos al siguiente módulo, con cierta inmunidad al ruido y darle un poco de flexibilidad a la ubicación final del módulo en el satélite. En este caso, el siguiente módulo está basado en un conversor Time to Digital, que es un conversor que permite realizar mediciones de los tiempos de arribo de los flancos de los pulsos digitalizados. Durante la etapa de planificación, en particular durante el análisis de riesgos, se consideró la posibilidad de que el diseño circuital propuesto no cumpla con los requisitos establecidos. El plan de mitigación adoptado fue que, en esta primera instancia, el circuito fuera desarrollado y construido por partes, de manera de ir probando el comportamiento del conjunto a medida que se ajustaban parámetros como las ganancias, la histéresis y cuestiones propias del diseño de los PCB. A continuación voy a ir mostrando estas distintas etapas. Como el encapsulado del sensor es difícil de manipular por su tamaño, tiene un poco menos de 2 milímetros de lado, una de las placas construidas incluyó solo el SIPM y un conector SMA. De esta forma se pudo reutilizar el dispositivo hasta llegar a la versión final del circuito completo, reduciendo significativamente el costo del desarrollo. Por otra parte, se diseñó y construyó mediante impresión 3D una caja estanca a la luz para oscurecer el fotosensor. Esto tiene un propósito, y es que, como los pulsos generados térmicamente, es decir, las cuentas oscuras que son consideradas ruido, son idénticos a los eventos generados por fotoabsorción, se aprovecharon para realizar las mediciones de caracterización sin requerir una compleja fuente de luz de tan baja intensidad. El siguiente PCB fabricado fue el de la etapa analógica. Durante las distintas versiones que se construyeron, se realizaron cambios en la ganancia y en el diseño y ruteo de pistas del PCB. A la derecha se muestra la quinta y última versión del board. Otro de los parámetros que se ajustó en esta instancia fue el de la capacidad de realimentación del amplificador de transimpedancia, capacidad cuya función quiero detenerme un momento a explicar. Si bien la configuración de transimpedancia es la topología que provee la mejor relación entre el ancho de banda y la ganancia en este tipo de aplicaciones, tiene un trade-off, y es que esta puede resultar inestable. Considerando el esquemático equivalente del circuito, se ve como el lazo de realimentación del amplificador no solo está formado por la resistencia RF, sino que la capacidad de juntura del SIPM también forma parte del mismo. Este conjunto RC puede producir una ganancia de lazo con una fase tal que la realimentación resulte positiva, resultando en un sistema inestable. Para contrarrestar este hecho, se incluyó un capacitor de compensación CF
que agrega un 0 en la transferencia de lazo, aumentando así el margen de fase del amplificador. A la derecha se muestran los resultados de SPICE de la ganancia del amplificador. Arriba y abajo la fase del lazo de realimentación para 3 valores de capacidad. Lo que se logró ver es que el incremento de este valor aumenta el margen de fase, pero al mismo tiempo reduce el ancho de banda del sistema. Como criterio de diseño, se implementó el capacitor que más acerca el margen de fase a 65 grados, valor para el cual la respuesta resulta lo más plana posible, como se refleja en la curva azul del gráfico superior. Volviendo al desarrollo por partes del circuito, acá se muestra el PCB construido para la etapa de digitalización, PCB que sirvió para medir y comprobar el comportamiento de la histéresis. Antes de realizar mediciones, a la derecha se muestran los resultados de simulación para las señales de esta etapa. Arriba se ven 2 pulsos de amplitudes diferentes y la tensión de umbral o referencia, y abajo se muestran las 2 salidas resultantes. En el medio se grafican el umbral junto con la tensión en la entrada positiva del comparador. Se puede ver cómo parte de la salida es reinyectada en este punto, acentuando los cruces del pulso de entrada por el umbral. Esto hace que el comparador no se dispare incorrectamente por ruidos montados sobre la señal. Y la última etapa se implementó mediante un board de desarrollo del conversor Time to Digital. Este conversor es básicamente una serie de contadores trabajando a muy alta frecuencia que, ante una señal de disparo, guarda su valor de conteo. En particular, este modelo logra una resolución temporal de unos 20 picosegundos y un dead time, es decir, un tiempo muerto entre detección de eventos consecutivos, de 5 nanosegundos. En el caso de este trabajo, las señales de disparo que se utilizaron fueron los flancos ascendentes y descendentes de los pulsos de la etapa de digitalización, con el objetivo de medir la duración temporal de estos eventos, es decir, el ancho de los pulsos. Y una vez comprobadas todas las etapas del circuito, se integró todo en un mismo PCB. El resultado se muestra en pantalla. En el centro se encuentra el SIPM, abajo están ambos operacionales, y arriba a la izquierda un conector SMA para medir la señal analógica previa al comparador, que es el dispositivo que está justo arriba del sensor. Sobre la derecha están los pines de las salidas diferenciales, la entrada de la tensión de umbral, la tensión de polarización del sensor, la alimentación de la electrónica y la masa del circuito. Las consideraciones especiales de este diseño que quiero mencionar son: una, el recorte de plano de masa alrededor de toda la etapa de entrada, que tiene el fin de reducir la capacidad parásita que se suma a la del sensor, que ya de por sí es alta. Y dos, la inclusión de las vías de termalización alrededor del SIPM para facilitar la conexión térmica con el futuro sistema de refrigeración que está requerido para poder reducir los eventos térmicos del mismo. Y bueno, el montaje final incluyó el diseño de otra caja mediante impresión 3D para mantener el dispositivo en condiciones de baja iluminación. Ahora paso a hablar de las mediciones de caracterización y los resultados obtenidos. La primera fue la del rango dinámico de la etapa analógica. Se bypassó el sensor y se inyectó una corriente y se midió la señal antes del comparador, es decir, previa digitalización. Con este resultado se comprobó el rango de operación lineal y con el valor de la pendiente en este rango, los 85 dB de ganancias esperados. Además se puede observar el valor de salida no nulo para una corriente de entrada cero. Esto tiene su razón. Como el satélite no dispone de fuentes de alimentación negativas, el circuito se diseñó para ser compatible con una fuente simple. Si bien la alternativa era construir una fuente switching, era algo factible, se buscó minimizar el área del módulo y se implementó un simple divisor resistivo para derivar la tensión de modo común de los operacionales y lograr que estos no trabajen fuera de su región lineal. La siguiente medición se obtuvo con el sensor ya en operación. Acá se grafican varios pulsos del SIPM adquiridos a la salida analógica, a través del conector SMA. Se puede notar que hay una discretización en la amplitud de las señales correspondiente al funcionamiento esperado, es decir, pulsos proporcionales con el número de microceldas disparadas. El resultado más importante de esta medición es que la amplitud del pulso más chico es igual a la discretización o salto entre amplitudes, indicando que es la señal producida por el disparo de una única microcelda, o lo que equivale al evento de un único fotón.
En un procesamiento posterior se calculó el área de los pulsos adquiridos, magnitud que es proporcional a la carga o energía de los eventos. Como esto se hizo con el sensor a oscuras, el resultado sirve para cuantificar los mecanismos de ruido que mencioné antes. El histograma a la derecha muestra la distribución del área de los pulsos normalizada al valor del área del pulso más chico. Los eventos del primer pico son todos eventos térmicos, es decir, cuentas oscuras, ya que, como dije antes, se adquirieron con el sensor sin iluminar. La relación entre el número de eventos de picos consecutivos, es decir, la relación entre la altura del pico 1 y 2, el 2, el 3, y el 3 y el 4, resultó de un 5%, coincidiendo bastante bien con lo reportado por el fabricante para el crosstalk. Y los shoulder que aparecen a la derecha de los picos corresponden con eventos de afterpulse. Se determinó que estas avalanchas de menor amplitud, que se suman a la cola del pulso original, agregan esa diferencia o corrimiento en energía. En este gráfico se muestran las mediciones de entrada y salida de la etapa de digitalización. Para pulsos de 3 amplitudes diferentes y una misma tensión de umbral, se ven las dos salidas diferenciales en el medio y abajo de todo su resta. Se nota que hay una relación, aunque no lineal, entre el ancho del pulso con la cantidad de microceldas disparadas. Y para medir este ancho, también llamado tiempo sobre umbral, se utilizó el conversor time to digital descrito anteriormente. A la derecha se muestra la distribución obtenida, y acá se compara contra el histograma del área de los pulsos analógicos para el mismo número de muestras. Si bien se pierde la linealidad de la ubicación de los picos con el número de eventos detectados, sigue siendo posible distinguir este último. Y por otra parte, una ventaja obvia de la digitalización es que la diferencia en memoria requerida por ambos métodos es bastante apreciable. Además de que uno es un post-procesamiento de datos y el otro se puede decir que es en tiempo real. Este es requisito fundamental, ya que tanto el ancho de banda como el tiempo de transmisión de datos son recursos escasos en las misiones satelitales. Llegando al final de la presentación, como parte del proceso de cierre del proyecto, quiero destacar puntos clave que surgieron durante el trabajo y que quedarán como lecciones para futuros emprendimientos. El diseño, construcción y comprobación del sistema por etapas agilizó el desarrollo y permitió un mayor entendimiento del funcionamiento de los componentes. Y por otra parte, estuvo la implementación de una bitácora que facilitó el seguimiento de los avances y los resultados que se iban obteniendo, ¿no? Fue de bastante ayuda durante la composición y el volcado de información en el informe final. Desde la parte técnica, las conclusiones a las que se llegó con este trabajo fueron que efectivamente el circuito desarrollado tiene las características necesarias para resolver la señal de un único fotón y poder transmitirla a otro módulo de procesamiento. Además, se pudo validar el método tiempo sobre umbral, implementado a través de un conversor time to digital, para aplicaciones de muy baja iluminación, y todo esto desarrollando un instrumento funcional y compatible con la próxima misión satelital de LaboSat. Antes de pasar a las preguntas, quisiera expresar mi agradecimiento, además de a todos los virtualmente presentes, por esta oportunidad, a mi director de proyecto, Fede Israelevich, por impulsar esta etapa final de la carrera, a todos los integrantes de LaboSat por darme esta oportunidad de participar en sus actividades, y a la Universidad de San Martín y a toda su comunidad por todos estos años de educación de altísima calidad. A todos ellos, todos ustedes, muchas gracias. Bien. Integrante del jurado, Jorge, Guillermo, Rodolfo. Yo tengo una duda. Tengo el micrófono prendido, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo tengo una duda respecto a cuál fue el sentido de medir el área y cómo fue medida el área de los pulsos. Puedo pasar a esa filmina. El área de los pulsos, ya que tenemos la señal analógica y teníamos un digitalizador a mano en el laboratorio, se aprovechó para comprobar que
que teníamos señales proporcionales, es decir, con la misma carga, solamente multiplicada por la cantidad de eventos detectados. El proceso de medición fue básicamente digitalizar la señal que se obtenía, es decir, los pulsos, y calcular el área con un algoritmo, pero todo en un postprocesamiento. Se obtenían estos histogramas, como el que se muestra acá a la derecha. O sea que se digitalizó las señales recogidas punto a punto, digamos, no solamente detectando el pico. Y se hizo la integración. Bien, numérica. Sí, sí. Ah, dije área, pero nunca dije integración. Pero bueno, para mí era lo mismo. Pero no está para mí no quedaba claro cómo era calculado el área. Pero después el procesamiento real ustedes lo hacen por la discriminación por arriba del umbral. Exactamente. ¿Qué cantidad de horas reales llevó el proyecto, Nahuel? Alrededor de 20 semanas, alrededor de 28 semanas. Le quería mostrar. La planificación original me había llevado unas 20 semanas, lo que se trasladó a unas 28 semanas, y en parte es porque planifiqué tareas que eran independientes entre sí en una misma franja temporal. Y no me di cuenta que soy una sola persona y no puedo trabajar en las dos tareas al mismo tiempo. Pero salvo ese error, la planificación en cuanto a tiempo estuvo bastante acertada. ¿Semanas de cuántas horas de dedicación? Estoy hablando de 20 horas por semana. Lo que Es decir, resulta en unas 400 horas aproximadamente. bien. Yo tengo una duda respecto a dos diapositivas. Una en la cual se mostraría de que está en serie la resistencia de quenching con el detector y un condensador que sale a una señal común, pero otra en la cual vi una configuración distinta a la entrada, en la cual el detector no está puesto a tierra. ¿Cuál es la real? Por ejemplo, esta. Acá, a ver si entendí la pregunta. Acá a la izquierda se muestra un esquemático del sensor utilizado, el que se ve el fotodiodo, la resistencia de quenching y un capacitor. ¿Es el ¿No? mismo capacitor que aparece puesto a tierra en otra configuración? No. Este capacitor, que en este trabajo no tiene absoluta relevancia, es una salida extra que tiene el sensor, que es para aplicaciones más de timing. Bien. En la que solo lo que hace es quedarse con los flancos de los pulsos. Tengo una slide para mostrarle la diferencia entre la salida rápida, que es la salida de este capacitor, desacoplada, y la salida que estoy usando yo, que es la normal. ¿La línea azul, la famosa aplanamiento de la curva, o es otra cosa? No, esperemos que ya estemos muy por abajo. Bien. ¿Se explicó, no? Sí. ¿Podríamos ver el esquema circuital completo? Ahí lo pongo. ¿Este esquemático? Sí. De manera que el condensador que se ve aplicado a la resistencia de quenching no es el condensador de acople que figura en cada una de las celdas. Exactamente. No estamos hablando del mismo. Sino que este simbolito que muestro acá es equivalente a todo el esquemático que había mostrado anteriormente. Y la presencia de ese condensador que crea una constante de tiempo con la resistencia de quenching, ¿no hace que sea dificultoso que se apague? Porque va a tardar más en apagarse porque la resistencia no puede cambiar rápidamente su tensión. Lo hice por este circuito RC que está a la Sí. entrada de Bias. Sí. ¿Me repite la pregunta? Claro, si el condensador ese no estuviera,
efectivamente, al producirse la descarga y la avalancha, caería la tensión aplicada sobre el detector y se haría el quenching. La presencia del condensador hace que sea más dificultoso que pueda cambiar la tensión en el detector, el fotodetector, digamos, y entonces me parece que se dificultaría el quenching. Claro, lo que hace este arreglo RC es modificarme un poco la constante temporal de toda esta etapa. Bueno, lo que se hizo cuando se eligió los componentes de este RC fue elegir los valores más chicos en cuanto a resistencia, por ejemplo, para que esto no se vea tan afectado y se puedan llegar a distinguir todavía los distintos pulsos que se iban obteniendo. En las primeras versiones el RC no estaba y se fueron ajustando los valores de los componentes, de estos dos componentes que les selecciono acá. Pero sí, claramente el agregado de estos dos aumenta la constante temporal de descarga. Bien. ¿Cómo sigue este proyecto? Es decir, ¿cuáles son las próximas etapas? Las próximas etapas. No ahora, porque estamos medio parados, pero se estaba evaluando el proyecto en condiciones de baja iluminación en cuanto a se está preparando una fuente de muy bajo flujo para testear este circuito. Y por otra parte, se está desarrollando una óptica asociada, se está desarrollando un sistema de refrigeración, se está desarrollando un sistema de control para la refrigeración, todo con estudiantes de las PEFI, de UNSAM, con estudiantes de la UBA, en la que se piensa integrar todo en el setup que le había mencionado anteriormente. También hay un estudiante de doctorado hay dos estudiantes de doctorado, uno más tirado a la física, que está desarrollando todo el setup de caracterización final, y otro que está desarrollando una computadora de a bordo para esta misión, pero están todos colaborando en cuanto a la misión que les había mostrado aquí. Nahuel, una preguntita. Si tuviésemos que evaluar costos respecto de este diseño que ustedes están haciendo, comparándolo posiblemente con instrumentos que existen en otros tipos de satélite, ¿no es cierto?, que se han hecho en el exterior. ¿Tuvieron alguna consideración sobre eso? En cuanto a instrumentos que sean basados en SIPM en otras misiones, no tengo ninguna referencia, mucho menos en costos, así que no podría darle una respuesta por ese lado. ¿Podríamos volver a la figura anterior donde está el circuito? Sí, dame un segundo. Ahí está. Bien, en este esquema no se muestra, en otro esquema sí, que la tensión de umbral en realidad es ajustada. En el esquema este se muestra que la histéresis es ajustable, pero la tensión de umbral no se muestra, pero es ajustable. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? Exacto. ¿Cómo podemos estar seguros de que el ajuste válido para la preconfiguración que se hace en tierra va a seguir siendo válido u óptimo para cuando esté satelizado? ¿En cuanto a la histéresis o en cuanto a la tensión de umbral? No, en cuanto al umbral, se me ocurre que la temperatura va a cambiar, en fin. Okay. La tensión de umbral es uno de los parámetros que se va a ir modificando en esta misión. Es algo que es un parámetro controlable por nosotros y vamos a querer modificar para realizar distintas mediciones. Perfecto. Es parte, el ensamblaje final está controlada tanto la tensión de bias del sensor, que tiene cierta relevancia en cuanto al funcionamiento del mismo, y la tensión de referencia. Perfecto.
¿Alguna consulta más? No por mi parte, Marcelo. No, muy buen No. trabajo. Bien, entonces el jurado se va a retirar ahora a deliberar y en unos minutos nos volvemos a conectar. Ok, ¿nos quedamos acá o...? Sí, sí. Y volvemos al Zoom. Ok, perfecto. Siendo las 16 horas del día 5 de mayo de 2020, se reúne a través de una teleconferencia el tribunal examinador formado por los ingenieros Marcelo Romeo, Jorge Sinderman, Guillermo Lamura y Rodolfo Salvatore, con el fin de evaluar la presentación y defensa del proyecto final integrador del señor Nahuel Müller, cuyo título es Sistema de lectura y digitalización de fotomultiplicadores de silicio para aplicaciones espaciales. Dicho proyecto corresponde a la última asignatura requerida para la obtención del título de ingeniero en electrónica de la Universidad Nacional de San Martín. Asisten a esta teleconferencia invitados especiales, entre ellos el señor decano de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, doctor ingeniero Federico Golmar, y el director del trabajo que se presenta, doctor Federico Israelevich. El señor Müller hace la presentación de su trabajo, tras lo cual lo defiende respondiendo a las preguntas y cuestiones que presenta el tribunal examinador. Este último, tras reunirse en forma virtual y privada para deliberar, concluye por unanimidad dar por aprobado el proyecto final integrador con una calificación de 10, encargar al ingeniero Romeo que firme las actas volante y definitiva en las que se asiente formalmente esta decisión, felicitar al señor Müller por haber logrado el título de ingeniero electrónico, destacar la calidad del trabajo presentado. Sin más, tras la lectura de este acta, se da por terminada esta actividad, siendo las 17 horas. Felicitaciones. Gracias. Rubio, felicitaciones. Gracias. Muy bien, disfrute. Tiene la fortuna, Nahuel, de salvarse de los huevos y la harina. Por ahora. Bueno, me imagino que si va a tener que tomar algún tipo de precauciones cuando le tiren los huevos y los guardan desde ahora. Van a llegar con intereses. No, van a llegar complicados en su estado, van a estar con un poco de ácido sulfídrico. Pero bueno, muchas felicitaciones, muy buen trabajo, congratulaciones, realmente ha sido un gusto la presentación y la preparación del trabajo. Y nuevamente, bienvenido al maravilloso mundo de los ingenieros. La vida le va a resultar mucho más fácil cuando pueda usar la SUBE, el colectivo le va a decir no, pase directamente. Así que bueno, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Nahuel. Felicitaciones, Felicitaciones, Nahuel. Gracias. Excelente trabajo, Nahuel, un placer. Saludos para todos. Chao, Nahuel, un abrazo. Adiós, suerte. Abrazo. Suerte, Suerte para todos. luego. Chao. Gracias.